Buenas tardes, mi nombre es Silvia Mijares, estudiante de la Maestría Orientación de la Conducta, y en esta presentación voy a explicar un poco sobre la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función. Desde 1973 se ha utilizado el constructo variante fisiológica del sexo para explicar las respuestas sexuales observadas en los seres humanos. Bianco define la variante fisiológica como la condición de variabilidad del organismo que le permite funcionar. También define la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función como aquella que está en el marco formal explicativo sobre la base de definiciones, conceptos postulados, axiomas, hipótesis, leyes y principios que permiten estudiar el sexo y su función. Al aplicar el sexo y la función sexual, el constructo variante fisiológica se convierte en variante fisiológica del sexo y su función. Bianco define o divide lo que es la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función en tres periodos: el periodo indiferenciado, el periodo de transición y el periodo diferenciado. El periodo diferenciado abarca desde el nacimiento hasta los 12 años aproximadamente. La función sexual, la cual es innata, no posee ningún tipo de discriminación, lo cual significa que la variante fisiológica del sexo y su función está en su plena expresión. Entonces, nosotros podemos observar en niños respuestas sexuales provocadas por situaciones, estímulos sexuales de cualquier tipo, como aquellas generadas por la madre, el padre, los amiguitos, las amiguitas, los animales domésticos, entre otros. El ejercicio de la función sexual durante la infancia, mal llamado juegos sexuales infantiles, deberán interpretarse como la expresión fisiológica del proceso de activación de la unidad situación-estímulo sexual, provocando una respuesta sexual. Los padres deben tomar en cuenta las consecuencias que su actitud pudiese tener en el niño que es descubierto cuando está llevando a cabo juegos sexuales, por ejemplo, la reprimenda o castigo, o por el contrario, la comprensión y explicación de acuerdo con el caso y la edad. Tal actitud podría ser factor determinante para dicho individuo, que asocie una reacción-respuesta negativa ante una situación estímulo sexual, o que asocie una actitud natural y segura al encarar la situación similar. Seguimos con lo que es el periodo de transición, que abarca aproximadamente desde los 13 años hasta los 21. Este periodo se caracteriza por ser biológico y emite en lo referente a la esfera sexual respuestas que reflejan los requerimientos e impacto del entorno sociocultural. En nuestra sociedad, por ejemplo, se le enseña que deben responder sexualmente a situaciones, estímulos sexuales provenientes del sexo opuesto, con edad cercana a la suya y características de atractivo que fueron establecidas por el grupo. Generalmente, él o ella discrimina, estableciendo un patrón sexual. Por consiguiente, es importante anotar que durante este periodo el ser humano es potencialmente capaz de ejecutar variadas e indiferentes actividades sexuales, lo cual explica la transitoriedad de algunas conductas observadas en esta etapa. Así puede responder a situaciones, estímulos sexuales de naturaleza heterosexual, homosexual, autoerótica, entre otras, y en consecuencia la masturbación, experiencias homosexuales, heterosexuales, entre otras, observadas durante este periodo de transición, son expresión del método de ensayo y error que es requerido por el proceso discriminativo. Ello intenta llenar las exigencias del entorno sociocultural. La función sexual debe ejecutarse con seres del sexo opuesto, que posea ciertas características que lo apliquen con cierta metodología y a una frecuencia dada. Igualmente conduce al aprendizaje de un tiempo de funcionamiento de un tipo de ciclo de respuesta sexual. Finalmente tenemos el periodo diferenciado. Este abarca desde los 22 años en adelante y se caracteriza porque el ser humano suele haber completado su patrón sexual ajustándolo por general
a las exigencias del entorno sociocultural. Ello no significa que la variante fisiológica del sexo y su función se hayan extinguido, sino que se ha limitado a través de la discriminación, en beneficio de la aceptación social y para evitar los conflictos socioculturales. En conclusión, la interacción del ser humano sociocultural durante los diferentes periodos explica cuando adquirimos el patrón sexual. Esta ha sido toda la presentación.